Pero por eso vamos a ir con aquellos que quieren la Venezuela que se imagina, aquella Venezuela que florezca y que avance. Vamos a ir con Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Jenny y a todo el equipo. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo te diría que muy bien, ¿para qué te voy a decir mal? Muy bien. Qué Ya bueno. agradeciendo mucho a lo que me toca vivir en este país y a lo que este país me dio y me sigue dando todos los días y la oportunidad de poder conversar contigo y con los oyentes en todo el mundo. Eso no es fácil, tengo que estar agradecido a esta corporación porque se dice fácil, pero no creo que tengamos o haya muchos programas de 6 horas continuadas para comunicarse con el mundo y realmente ayudando a otros millones de personas a ver en qué se puede colaborar para que tengan la vida un poco más feliz. Y Me, me, adelante, Noel. me gusta oír esa parte, profesor, donde usted hace referencia a eso, a estar agradecido en ese país. Si el venezolano entendiera más y agradeciese más al estar en este país, al haber tenido la dicha de haber nacido en un país que puede dar tanto, que da tanto, que, que simplemente tiene las posibilidades de ser el mejor país del planeta, si ese venezolano estuviese consciente de la dicha que significa nacer en Venezuela, de elegir a Venezuela como tierra para los que nos eligieron, las cosas serían muy distintas. Hay que entender lo que vale ese entorno, esa seguridad, esa tranquilidad, esa oportunidad de lo que significa vivir en un lugar que se ajuste a nuestros deseos, a nuestros sueños y oportunidades, y poder hacer que ese lugar, que si bien no se ajusta a eso, convertirlo hacia allá, empujarlo, lograrlo, más cuando es tuyo, cuando te pertenece, cuando elegiste hacerlo tuyo. Tú sabes que estás diciendo una cosa tan bonita y eso es lo que vamos a impulsar, digamos, si tú me permites que me dirija en esa dirección. Diría yo, no echemos culpa, pero hay gente que quiere la conducción del país, que toma el poder de un país. Pueden ser, como sucede con Maduro, un delincuente, un narcotraficante que apoya a otros narcotraficantes en Cuba, en México, en Colombia, en Brasil. Y yo diría que mantiene a mucha gente en Estados Unidos, porque los traficantes están en Estados Unidos también, y la parte financiera está en Estados Unidos. Digo, ¿a dónde? Qué raro, ¿no? Que acá no se agarre a alguna persona que vive en los Estados Unidos que esté con el narcotráfico, pero no que se agarre algo para un paquete, dos paquetes, una lancha, tres lanchas, un avión. Acá tiene que haber mucha gente que hace las conexiones para que los drogaditos en los Estados Unidos estén felices, ¿no? Y Sí. todo eso se llama dinero o lavado de dinero. No sé dónde lo lavarán, pero para acá se lavó mucho dinero y muchos bancos fueron penalizados también. Y negocios con el narcotráfico y comprar casas a montones. Así que realmente yo no sé qué decirte, como no acá en Estados Unidos no se, a esa gente o a esos narcotraficantes no se le hay que ir a buscarlo a México, traerlo al Chapo de México y acá debe haber peores que Chapo, ¿no? O sea, organizaciones que parecen de cuello y corbata y realmente son los que dirigen todo este aparato multimillonario en el sur de la Florida o en los Estados Unidos. Pero Siempre hay alguien que sabe jugar con las reglas y estirarlas al máximo y poder mantener esa oportunidad de aprovecharse de las bondades de la ley. sí, la mafia rusa llegó acá a Miami en esas condiciones. O sea, se pusieron cuello corbata para Sí. poder estar aquí. O de otra manera, se pusieron en pantalón corto con una remera, pero no importa. Están aquí. Y yo me hago esta preguntita, ¿cómo no va a ser feliz? O cómo, perdón, ¿cómo no vamos a querer eh, hacer que cada uno de los venezolanos
le aflore lo que los políticos tradicionales le quieren anular. Yo me... Entonces, justo se está llevando la pregunta hacia donde yo quería conversar esta noche, porque hay que hablar sobre una realidad, la realidad próxima a que va a vivir Venezuela, que no es positiva, es realmente oscura, muy difícil. Pero ¿cómo hacer que esa realidad pueda tener algún tipo de fin positivo? Venezuela va a entrar ahorita en una escalada de inflación realmente descontrolada, muy superior a lo que la gente está viviendo hoy. Creo que Si están en el nosotros 2.350 de inflación, algo así, una cuidado si barbaridad. puede ser, sí, cuidado si puede ser aún superior, porque quiero sumar este ingrediente adicional a ese cálculo. Cuando uno Bueno. sale hoy a la calle, y va a cualquier supermercado, pasamos a ese escenario que le hablaba yo hace tiempo, de que ya el producto se consigue, pero simplemente la gente no puede pagarlo. La gente ya no puede pagarlo. El abuso no, el choque contra la realidad que impone el socialismo, una realidad tramada por ellos, pues, donde hace que tu moneda no tenga ningún tipo de valor y como no produces, tienes que seguir importándolo todo y no te alcanza el dinero para pagar el valor de ese producto a los precios normales de mercado, simplemente llegas a ese estrangulamiento, esta realidad, la realidad que primero te causó el régimen generando una hambruna sin posibilidades de que consiguieras el alimento, ahora a esta etapa de la hambruna donde está el alimento pero simplemente no puedes pagarlo. La sociedad que se va animalizando y se vuelve ratera, criminal, intenta sobrevivir robando, arrancando bolsas de comida, asaltando negocios, secuestrando gente por una bolsa de comida. Pero aparte de eso está la otra gran parte del país, esa sociedad que entra a los supermercados y no hace más que mirarse las caras y compartir su dolor, el dolor de no poder llevar alimento a su casa. Ese apenas es el inicio de lo que viene con respecto a la inflación. Y es importante que el país entienda que eso que viene no tiene cómo arreglarse hoy. La destrucción que generó el socialismo en Venezuela no tiene cómo arreglarse hoy económicamente en lo inmediato de manera alguna. Venezuela mañana pudiese cambiar salir de Maduro y salir de todo esto, y de todas maneras nosotros vamos a vivir un año que viene realmente destructivo para la sociedad, destructivo para el país, porque no puedes darle un switch mágico al daño hecho. El daño hecho es una realidad, la cual no podemos acomodar de un día para otro. Pero ¿dónde cambian las cosas? ¿Cómo hacer que eso que vamos a sufrir pueda tener de alguna manera no solo la enseñanza, no solo las cosas que son necesarias, sino que eso tenga fin? Que eso no sea solo destrucción, destrucción, destrucción y que no se vea la luz al final del túnel. Una de las cosas que hace el O que tenga socialismo, un piso, ¿no? Que tenga hasta aquí. bueno, en la economía lo primero que te enseñan es que siempre se puede estar peor, ¿no? Entonces, y eso es una clave básica en esto. El asunto es que una de las primeras cosas que hace el socialismo es matar la esperanza. Juan Pablo II siempre sostenía una frase que a mí me marca, donde él define que hay dos tipos de totalitarismos en el mundo, ambos espantosos, pero uno de ellos intenta robarte el alma. Y ese robarte el alma incluye matar todo tipo de esperanza. El valor agregado distinto a lo que va a vivir Venezuela con respecto a los distintos procesos hiperinflacionarios en el mundo es que el socialismo hizo todo el trabajo aquí para matar la esperanza. Y a medida de que la gente vaya a sentir cómo está perdiendo todo, cómo se le hace la vida invivible, ya tiene conciencia de que los que están en el poder no salen. No salen, simplemente los siente inmortales, los siente dueños del país, siente que todo lo que hay a su alrededor es vacío, engaño, trampa, traición, miseria, porque eso fue lo que fue haciendo la oposición, convenciéndola de que el gobierno es imbatible, el gobierno es todopoderoso. La oposición fue matando a la gente
todo tipo de esperanza, porque también las montó en una serie de falsas esperanzas, como las oportunidades electorales o legislativas o jurídicas, las cuales en la revolución son absolutamente imposibles desde el año 1999. Y adicional, hemos visto cómo la oposición se aprovecha del levantar de la población y busca después matar ese sentimiento de desobediencia civil, acabándolo, minándolo, haciendo sentir a la gente que esa sangre que pusieron los jóvenes en la calle simplemente sirvió para jugar a las elecciones y para seguir en ese juego político. Eso va generando en la población un sentimiento de desesperación, de decepción, de mucho, mucho, mucho dolor. Y allí es ese ingrediente adicional en el proceso de hiperinflacionario que va a vivir mañana Venezuela, el cual hace que sea mucho más doloroso que cualquiera de los que tenemos de referentes históricos. Bueno, ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo logramos detener ese dolor, estando conscientes de que de todas maneras vamos a vivir el sufrimiento de la destrucción económica? fíjate, Solo cambiando las cosas hoy. fíjate que tú estás hablando y yo me voy haciendo la imagen que mucha gente que está, norteamericanos que viven en el sur de la Florida, están viviendo alguna situación parecida, pero no se dan cuenta. Ya le preguntas su nombre en la calle y te dice, pero ¿qué voy a decir si no puedo hacer nada? El gran aporte, o quizá lo distinto a todo el aparato, es la posibilidad de esperanza. Sí, bueno, Tú pues yo puedes te sigo. encontrarte... Sí, pero te Ajá, voy a explicar hasta dónde va la esperanza. Por de aquí, ajá, ¿no? Tú ajá. dices, ¿cómo entiendo la inflación? Bueno, en Miami un plato de comida se cortó a la mitad, nadie sabe, nadie se da cuenta que va a comprar y sale en vez de 5 pesos, en vez de 4 o 3.90 se fue a 7.80 y solamente en ese precio es el 100% de aumento, pero es más del 100% porque la caja se redujo el 50% de profundidad. Uh-huh. ¿Y dónde están los políticos? Y los salarios son 7.20 el mínimo. Y la gente en Miami dice, yo no puedo hacer nada, ¿para qué voy a ir o moverme si no me hacen caso? Y ¿sabes cuál es la diferencia? Sí. Es que yo diría, no hablar que van a sufrir. A ver si te cuento la historia, y juega un poquitito, porque si esta gente que dice que no va a ningún lado, ni va a las juntas, ni va a las juntas políticas, ni va a hacer pelear por lo que es él el dueño, porque el norteamericano es el dueño, no son los políticos aquí, estos son empleados nuestros, no salen a pelear, se le está matando en Miami al hombre común, o al hombre nuevo que viene, o al hombre que viene de otros lados. Si el norteamericano acá ya no puede hacer nada porque los políticos que están de turno no hacen nada, al contrario, hizo la peor ciudad de los Estados Unidos, que es Miami, en todos los aspectos de la vida, yo me pregunto, ¿qué diferencia hay en una etapa en que llevan al sur de la Florida a un deterioro, a una anulación de la persona que es el dueño y no la gente que está administrando? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Son etapas, son escalas, son como hasta dónde vamos a llegar en deteriorar al hombre que trabaja. Porque las consecuencias se va a pagar, ¿no? Las consecuencias en algún momento tienen que explotar. Pero no les importa porque no ven, no piensan, están haciendo negocios para otro lado, ¿no es cierto? Y yo me hago esta pregunta. El último final la está poniendo Venezuela. El otro final lo hizo Cuba. ¿Y ahora qué quieren hacer? Deteriorar los Estados Unidos de poco a poco para que lleguen al fondo. Porque si la inflación es más en la comida es más del 100%, un tornillo, para que tengas una idea, te vas a la ferretería y un tornillo, una caja valía $1.50, te vendían 60, 70. Ahora te cobran en la ferretería, compras 2 tornillos y te cobran 70 centavos de dólar 2 tornillos. Y nadie se queja, lo paga. Entonces yo me hago esta pregunta,
¿quién tiene la culpa? ¿Los que estamos aquí o los que no piensan defender su país, los Estados Unidos, o no, los que vienen y no quieren defender los Estados Unidos? Porque si no lo defiendes, se deteriora. Ahora, ¿cuál sería lo conveniente? ¿Que uno hable así? ¿O lo conveniente es intentar que la gente empiece a pensar? Porque hacer que la gente piense también lleva un proceso, profesor, porque yo creo que, en mi opinión, yo siempre he pensado que los escenarios de donde esperamos respuestas del colectivo se basan a que el liderazgo de ese colectivo sepa arrear a ese colectivo, guiarlos de verdad y llevarlos hacia esos nuevos escenarios donde podemos hacer que el colectivo piense. Esperar que el colectivo sin un liderazgo claro piense, por más que uno le tienda las ayudas necesarias, ese pensamiento se deshace, se desvanece, se convierte en un gran vacío y en un mezclote el cual no logran nunca definir un punto real. Es algo triste, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es incómodo para muchos, pero la gracia es que muchos de nuestros colectivos no logran entender cuál es el comportamiento real a seguir si no es guiado por un liderazgo. Si simplemente recibe información, esa información la toma como buena o mala y la desecha. Pero cuando la recibe de parte de un liderazgo, puede llevarla a asimilar como una información que lo guía hacia ese desarrollo, a ese futuro o hacia lo que sea que ese mensaje de ese liderazgo lo esté llevando. Hacer que el colectivo piense, para que ese colectivo piense, tiene que recibir la información de quien ese colectivo respete, sienta como suyo, sienta como guía. No tiene que ver ni siquiera con partes que vamos a cerrarlos estrictamente dentro del pensamiento mesiánico con el cual estamos criados en Occidente, sino tiene que ver con el fenómeno natural de cómo somos como familia. Nosotros tenemos un padre y vamos a traer a nuestro padre, vamos a traer a nuestra madre. Lo mismo funciona con toda nuestra sociedad. Ese pater family tiene que llevar a la sociedad hacia adelante. Si ese pater family no quiere hacer que la sociedad piense, llegan a estos casos de destrucción del individuo. Logran hacer que el individuo pierda el norte, porque eso es lo que quiere el pater family, acabar con el individuo. El pater family que hoy ejerce poder. ahora, fíjate qué interesante. Venezuela, en su esencia original, tiene principios extraordinarios. Quiere decir que los niños o las generaciones que han sido educadas en un periodo de su historia tienen un principio de libertad, de empuje, de ayudar a los demás, de hacer que su país llegue al triunfo o se vaya desarrollando, porque sus próceres pensaban eso. Claro, los pensaban los próceres que muchas veces fueron educados en Europa, no eran educados en el propio país, pero por lo menos tienen esos principios de periodos de su evolución. Dentro de ellos está, de alguna manera, preparado, los programaron en el colegio, los programaron en cualquier lado, pero está. Lo peor es cuando vas matando las generaciones nuevas que no tienen esos principios internos. Mientras que ahí se destruye el futuro de un país. Porque esta gente, como pasa con la gente cubana que se ha adoctrinado por el comunismo, no tienen la experiencia de lo que es vivir en un país libre. En su inconsciente prevalece esa, aunque sufran, pero prevalece esa educación. Lo que no me gustaría, y eso te lo agradezco a ti, te felicito, Noel Alejandro Leal, que tú quieres que tu pueblo, en los momentos de mucho dolor, en los momentos que no se respeta a la gente mayor, que no se respeta si se mueren de hambre, no se respeta si se mueren porque no tienen remedio, si no le importa si son manejados por los peores individuos en el narcotráfico. Yo no quisiera que la juventud viera esto como si fuese el éxito en la vida es entrar en la mafia, en la delincuencia y en la mentira. Porque los otros podrán tener una educación anterior, pero los nuevos
van a ver que es esto la forma de vivir de ellos, esto es lo que están mamando, esto es lo que están programándole. Por eso Sí. yo te agradezco que de alguna manera hagamos esto, intentemos, no por Venezuela, fíjate, tiene un egoísta, sino por Miami, por por otros lugares latinoamericanos que nos pueden estar escuchando. Porque lo mismo puede pasar en Venezuela, pasa en Miami como está pasando ahora, y lo van destruyendo poco a poco, pero no se Sí, dan sí, es cuenta. que creo que vamos exactamente al mismo sitio, quizá por dos vías distintas, profesor. Yo creo en lo particular, que cuando logramos hacer que parte del colectivo entienda el mensaje que queremos dar, pueda ir eligiendo el liderazgo correcto. Nosotros tenemos, usted todavía en su país tiene esa posibilidad de que existe esto que se llama democracia, pues, y dentro de todo tiene las posibilidades de estimular que cierto liderazgo llegue a las acciones del poder a través de una estructura democrática. En Venezuela eso no existe, no existe, simplemente no existe. Creer que existe algún tipo de oportunidad con respecto a eso es falso, pero sí tiene el venezolano la oportunidad de empezar a oír a liderazgos que lo lleven hacia el cambio que se necesita, siguiendo al liderazgo correcto que impulse ese espacio para el desarrollo y el pensamiento del colectivo de ese individuo, mirando el futuro y creciendo, respetando lo que vale su país, lo que vale su persona y haciéndose respetar como persona. Esos son pasos fundamentales en los cuales el venezolano tiene que ir entendiendo de manera urgente para poder enfrentar ese dolor que le decía al principio del programa, con la esperanza de poder recuperar el futuro y entender que ese mismo futuro está lleno de desarrollo gracias a que Venezuela tiene ese potencial. Porque si algo tiene Venezuela es esa capacidad para reconstruirse y reconstruirse mucho mejor de lo que Y tiene el teníamos dinero, ayer. tiene las posibilidades económicas también, guardadas ahí. Exacto, Listo, tenemos nosotros posibilidades económicas que y no la tenemos tienen los otros. no la tienen los otros, y tenemos adicional a todas esas realidades, tenemos hoy un mar de venezolanos afuera que se están preparando igual que como se prepararon aquellos hace muchos años. Muchos de ellos lo que tenemos es que brindarles la oportunidad de volver al mejor país. Tenemos que cambiar las cosas, establecer las bases de un esquema, de un marco jurídico real donde la gente sienta seguridad, pasar a la seguridad real en las calles y empezar a ofrecerle a la gente, al venezolano, la oportunidad de volver a casa. Bueno, Y ese fíjate que volver a casa es construir, es para reconstruir un país ya con una visión madura y dejar de ser este desastre que ha sido Venezuela como constante. bueno, y fíjate que van a venir aportando, buscando ideas en otros lados que va a enriquecer mucho más, con quien sabe más sabiduría en países más avanzados, y van a llevar el conocimiento a Venezuela porque todo el mundo va a querer sacar su interés de poner un negocio o de poder hacer cualquier cosa en su patria, ¿no? Así que Claro, ese es uno, y el otro es que el dinero lo tiene. Venezuela sí, tiene el dinero que surge de la tierra, que surge del petróleo, que surge de los diamantes, que surge y que no ha desarrollado una industria de ellos, no, ustedes no han desarrollado empresas ni han desarrollado, digamos, producciones de una manera que lo pueden lograr con dinero y con inteligencia. Quiere decir que por eso quiero estimular, a ver si tú me entiendes lo que quiero decirte a través de lo que te estoy hablando contigo tomando un café. Hay que estimular al venezolano. ¿Por qué? sí, Porque los delincuentes es, son mentirosos, como acá muchos de los partidos son mentirosos, le prometen que le van a dar, que le pagarle sin trabajar, que si le dan salud sin hacer ningún esfuerzo, y 25 otras cosas más. Son mentiras porque no se lo van a poder dar. Pero mienten y eso le gusta a la gente, le gusta eso a la gente. Ahora yo hago esta pregunta, son mentiras. En el fondo son mentiras y aparte piensa que lo demás tenemos que darle, pero estos políticos ganan miles de millones o hacen negocios de miles de millones y a ellos no les importa que den lo demás, ellos no van a dar nada. Pero yo voy a esto. ¿Por qué nosotros le vamos a decir
o vamos a intentar, como decíamos, no estimular al hombre que cree que no puede hacer nada? Porque si empezamos a hacer que cada venezolano se sienta realmente lo que es por dentro, si cada venezolano se da cuenta cuando está en grupo, es capaz de hacer una ciudad, la de Miami, en el Doral, con su dinero, con su capacidad, hacer una ciudad mejor que muchas ciudades de Miami o la gran mayoría. Yo hago esta pregunta. ¿Por qué no estimularlo, no? A que Esa empiece, es la gracia. para que empiece, porque cuando tú te enfrentas con los delincuentes, o tienes dos chances, o lo matas o te matan, o te Eso es roban. fundamental que la gente lo entienda. Eso es fundamental que la gente lo entienda. Aquí, lo que pasa es que ahí ahí es donde vuelvo al liderazgo. Aquí fueron tan irresponsables, tan salvajemente, tan criminalmente irresponsables y complacientes con el criminal, que llegamos a esto gracias a eso. Lograron hacer del colectivo que agarrase al criminal y lo acunara y le diera besitos, hola mi criminal, yo te quiero mucho, y le compraron hasta la pistola al criminal, guiados por sus cómplices. Ese es el primer punto que tiene que entender el mundo para poder comprender la realidad venezolana, profesor. Porque lo que estamos viviendo es una cosa realmente salvaje y por eso es que está anulado el colectivo venezolano. Cuando hoy no entienden qué sucedió, cómo es posible que se volviera a ir a elecciones, cómo es posible que un grupo de gobernadores diga que sí y hay otro que dice que no, o cómo es posible que a estas alturas, frente a esta realidad, se esté discutiendo si se va a elecciones municipales, u otros más atrevidos, más salvajemente criminales, plantean unas primarias para elegir un candidato presidencial. Lo que le hacen al colectivo, profesor, no tiene nombre y por eso ese colectivo se queda sin poder pensar. Entonces nosotros lo que tenemos que estimular es en partes, en sectores de este colectivo, en partes de ese grupo de venezolanos que entiende que va entendiendo poco a poco lo que vale Venezuela. Ese grupo de venezolanos que en medio de su desesperación sabe que tiene que buscar las vías para poder recuperar su país, lo que le pertenece y no lo que lo han convencido de que lo único que tiene que hacer el venezolano es huir. O morirse de hambre. Cuando lo convenzan, cuando el venezolano se convenza de que lo suyo tiene que pelearlo, de que lo suyo tiene que lucharlo, de que lo suyo le pertenece, de que Venezuela pertenece a los venezolanos, no a la mafia socialista instalada en el poder, no a sus camaradas que los han vestido de democracia. Cuando el venezolano entiende esa realidad, despertará, recuperará su país y avanzará en ese sentido. Pero para que el mundo pueda darse cuenta de esa realidad, tiene que hacerse esta pregunta al mundo. ¿Cómo es posible que frente a tan asqueroso panorama electoral, tan salvaje barrabasada, todavía se esté discutiendo oportunidades electorales o jurídicas en este país? Lo que tiene que entender el mundo que hoy, frente a esa pregunta que se puede estar haciendo, que sabemos que se la está haciendo, que choca contra esta realidad, es recordarle que esa realidad la está viviendo Venezuela desde el 2004. Que esa realidad la impuso Chávez, que esa realidad fue acompañada por el Parlamento Europeo y la aplaudía, que esa realidad fue acompañada por la OEA y la aplaudía, que esa realidad fue acompañada y aplaudida desde la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que la destrucción de Venezuela tuvo muchos más cómplices que la irresponsabilidad del venezolano. Bueno, fíjate qué interesante lo que estás diciendo y por eso me encanta hablar con Noel Alejandro Leal. Fíjate que los países Nicaragua, San Salvador y la propia Colombia, de alguna manera, ahora le dieron poder a la guerrilla, le dieron poder a la izquierda completa allá en Colombia, aumentaron la producción de droga el 50% más ahora que están en paz. Y eso dinero de la droga, ese dinero que incrementa a Maduro porque el dinero va para estar protegido en Venezuela con Maduro. Y que los otros que no llegan a mantener sus países y que tienen una vida miserable, muchos de los que viven en esos países, le rindieron pleitesía porque les regalaban dinero a ustedes.
Le regalaban petróleo para que se hicieran ricos los que tienen el control en esos países. No, hay un punto que es muy importante entender. Yo siempre sostengo que nosotros vivimos un proceso neocomunista, ¿no? En el caso de Venezuela, un proceso neocomunista fundamentalista. Pero cuando tomamos ese eje, el neocomunismo, el neocomunismo y el narcotráfico van de la mano. Este neocomunismo nace dentro de la estructura del Foro de Sao Paulo. Y dentro del Foro de Sao Paulo hay dos ejes principales: el socialismo impuesto por Lula y Fidel Castro, y el narcotráfico, soportado e implantado por supuesto por Fidel Castro y la FARC, que son parte fundadora de la estructura del Foro de Sao Paulo, de la cual nacen todos estos gobiernos, desde Chávez a Daniel Ortega, desde el impulso de Santos, a lo cual ya todas las costuras se les hicieron evidentes. Oh, Bolivia, Bolivia, Correa y Evo Argentina. Morales. Sí. Cada uno tenían ese mismo eje, el Foro de Sao Paulo. Ese proceso hermanó el neocomunismo con el narcotráfico de una manera funcional. Va más allá de ese narcotráfico con el que Fidel se impuso, mucho más allá de ese narcotráfico que Fidel impuso a Latinoamérica, y mucho más allá de los juegos de poder que hacía Noriega. No, esto es para destruir y esclavizar al individuo para poder soportar este proceso que estamos viviendo en estos países. Y nace de manera muy clara en ese nacimiento de ese aparato criminal que es el Foro de Sao Paulo. Tú sabes que yo me pongo a pensar muchas veces cuando uno dice, pero el dinero del narcotráfico, el dinero que que manejaba Cuba, el dinero que manejaba Colombia, el dinero que maneja México, no es dinero de los norteamericanos que toman droga. No es una organización en los Estados Unidos multimillonaria que le conviene que los países estén deteriorados, no al gobierno de Estados Unidos, o se tapa los ojos, sino a la mafia norteamericana, porque cuando Venezuela está mal, el dinero viene para acá. El dinero viene a los bancos norteamericanos. Cuando Cuba hace negocio, viene a mandar gente acá, los manda para que hagan macanas acá. Cuando México manda gente, lo manda para acá. Cuando Colombia quiere que lo ayudemos, le damos dinero nosotros a Colombia para que resuelva los problemas. Le damos al Triángulo dinero para que resuelvan los problemas. Y yo me hago una pregunta, no lo entiendo. Yo creo que te diga, sí lo entiendo, pero me suena tan cómodo que ustedes estén mal para que muchos de los Estados Unidos bancos estén muy bien. ¿Qué querés que te diga? En el caso venezolano no importa si se está bien o mal, siempre el dinero se lo llevan afuera. Pues Venezuela, lamentablemente, muchos venezolanos que han tenido la oportunidad de desarrollar oportunidades de riqueza en Venezuela, vieron a Venezuela siempre como una mina, un lugar donde yo voy, extraigo el dinero y lo disfruto en otra parte. Eso lamentablemente forma parte de esa Venezuela que tenemos que dejar. Y bueno, yo he visto presidentes, he conocido presidentes venezolanos que lo he tenido al lado mío y estaban aquí disfrutando de los Estados Unidos. No, y va más allá de presidente. Nosotros tenemos una gran cantidad de lo que llamamos nosotros empresariado de maletín, gente que ha logrado obtener ingentes créditos de un país que tiene recursos y que montaron grandísimas empresas absolutamente sobre papeles y que con esos papeles obtuvieron grandísimos negocios, inmensas oportunidades, inmensas riquezas, las cuales dejaron afuera, por supuesto. Entonces, estando bien o mal, Venezuela siempre ha sido un gran aporte al financiamiento y el desarrollo costas afuera. Por eso cuando uno se pone a mirar la realidad, uno tiene como capas diferentes, ¿no? O sea, tienes una capa económica, que los empresarios no tienen nacionalidad y no le importa qué país sea o no sea. El problema es hacer plata. Y esa es la gracia, profesor, y eso no, yo no, en lo particular yo no lo veo mal. La gracia es que si tú como país
le ofreces a ese empresariado un marco jurídico real y competente donde se le respete su propiedad privada, donde se le respeten las leyes laborales, donde se le respete la oportunidad para que pueda desarrollarse en un mercado abierto, donde no tiene, donde los monopolios se encuentran bajo las leyes del mercado y no sobre el proteccionismo del Estado, usted va a entender que ese empresariado va a hacer dinero y ese dinero permanecerá en inversiones, en desarrollo y oportunidades para el país. Hoy cuando vemos hay una cosa que en estos días lo estaba conversando con usted y lo conversaba con mis amigos, cuando vemos lo que hizo Irma y lo que hizo María, lo que hizo Irma en Miami, lo que hizo Irma en María en Puerto Rico, esta destrucción salvaje que da dolor, que impresiona como todavía a estas alturas han pasado semanas y la mitad de Puerto Rico permanece que es la mitad, casi el 70% permanece sin electricidad. Todo ese nivel de destrucción por un fenómeno natural de ese tipo. Venezuela es Caribe. Venezuela es belleza, Venezuela es una primavera, es un verano eterno, es una cosa realmente maravillosa y Venezuela está destruida es por el socialismo. Nosotros tuviésemos, yo no quiero pensar el valor del metro cuadrado en Venezuela, en nuestras costas, si nosotros ofreciésemos el mínimo de seguridad jurídica suficiente para que cualquier persona sienta que vale la pena invertir, crecer y desarrollarse en Venezuela. Que cualquier empresario, de esos que no tienen corazón moral, ni fronteras, ni identidad de patria, entienda que no hay mejor negocio que Venezuela. Esa es la gracia. No importa que, porque está hecho y diseñado para ganar dinero. Y yo lo que quiero es que mi país pueda vivir del desarrollo y de las oportunidades que brinda el mercado, que brinda el querer ganar y vivir bien, el que brinda el querer que una sociedad vaya hacia adelante, una sociedad como un todo vaya hacia adelante, con la equidad, con la funcionalidad, con las oportunidades que brinda el desarrollo natural de cualquier país que cuenta con unas bases fundamentales, con un piso fundamental, que es ofrecer seguridad. Y en socialismo eso no existe. Eso no existe. Bajo el manto estúpido, ridículo de la socialdemocracia latinoamericana, eso no existe. Y es allí donde Venezuela tiene que aprender a pisar duro para poder entender como ciudadanos cómo hemos sido tontos útiles de un aparato de destrucción de la sociedad porque no hemos estimulado en nuestros individuos la seriedad y la responsabilidad como para poder exigirle a un liderazgo, vamos a construir un país que brinde seguridad para el desarrollo, la inversión y la oportunidad de que la gente quiera amar esta tierra. Amar esta tierra es responsabilidad de los venezolanos. Que los otros quieran invertir, dejar sus capitales y sentir la oportunidad de que esto es un buen negocio, es responsabilidad también de los venezolanos. Tú sabes que hay que estimular a cada uno de los venezolanos, no en conjunto, fíjate bien. Yo creo Al que individuo. cuando tú enfrentas a un mafioso y te pones firme, el mafioso en el fondo no viene contra ti. Cuando el tipo se siente que puede perder, piensa dos veces antes de atacarte. Y yo creo que cada venezolano tiene que salir del fondo de cada uno ese sentido que tiene el dinero, que le dijeron que no lo tiene, que le dijeron que no pensara porque siempre es igual. Eso es mentira. No pueden ellos dejarse convencer por estos delincuentes de que eso es verdad. Eso es mentira. El venezolano tiene todas las posibilidades, en todos los niveles. Lo único que le falta es levantarse porque es mayoría. Se tiene que levantar. Es mayoría, no es minoría. Si tú me dijeras que la gran mayoría son delincuentes, no. El hombre común que tiene que tener el futuro de su hijo, el futuro de su madre, de su padre, para que tenga un pasar más o menos decente, tiene que levantarse. Los primeros caerán, lamentablemente es así. Pero si te levantas, ahí no hay fuerza que te pueda contener. Y eso es lo que tiene que entender Venezuela. Venezuela lo vale. Venezuela lo vale. La oportunidad que tenemos para nuestros hijos no tiene nombre. Y ahora, frente a este mañana oscuro que le escribí hace rato, frente a esa realidad que no vamos a poder cambiar, el asunto es, vamos a tener que ponerle fin para poder cambiar la mañana. Sí que se va a cambiar. Es importante que el venezolano entienda hoy
Es fundamental que el venezolano entienda hoy esa realidad, porque cuando mañana enfrentemos este proceso de real aniquilación de la economía venezolana, pueda entender que tenemos cómo recuperarla al dar los cambios necesarios, al parar esta locura socialista e ir construyendo las bases para el desarrollo de la nación. Eso es algo fundamental. Primero, el venezolano tiene que admitir a dónde estamos, cómo fue que llegamos a este nivel de destrucción de país, con quiénes llegamos a este nivel de destrucción. El venezolano tiene que aprender que lo que está viviendo hoy no es un gobierno malo, es un régimen socialista. Oposición, gobierno se sumaron, se dieron las manos para acabar con la principal reserva petrolera del planeta, con uno de los países con mayor capacidad territorial para el cultivo, para la alimentación, con uno de los países con mayor extensión de costa, que nosotros pudiésemos tener cualquier cantidad de pesca. Nosotros lo que tenemos, es imposible que Venezuela esté pasando hambre, porque nada más pasa hambre un país como este, bajo la principal tragedia que ha vivido la humanidad moderna, que es el socialismo. Tú sabes que hay muchas veces cuando yo pienso que aquí no hay, hay delincuentes, no hay un ejemplo. Tú me dices, si tú, como bien tú dices, aquellos que no, que le importa el dinero nada más, pero si tú le pones leyes, como tú decías, solo se va desarrollando porque el dinero base lo tiene completo. Venezuela no necesita hacer una producción para tener dinero, lo tiene en el petróleo, lo tiene en muchas otras cosas. Adicionado a lo que tú dices, el país le sobra lo que tiene que necesitar para su población. El problema era que el venezolano no tiene que creerse que no puede hacer nada. No tiene que creerse lo que hacen los comunistas como Fidel, que anuló a su pueblo y ya no se levantan. Antes que suceda eso, hay que levantar a cada uno de los venezolanos. Eso es. Y el venezolano tiene que aprender a leer lo que le está diciendo el mundo, profesor. Es fundamental que el venezolano aprenda a leer lo que el mundo le está diciendo. La palabra de Donald Trump es muy clara cuando dice no se cierra ningún tipo de alternativas en Venezuela, inclusive la militar. Eso no es una invasión ni nada de eso. Lo que le está diciendo es a los militares venezolanos, ahí lo tienes, hazlo. Y cuando el mundo le está diciendo, cuando el Fondo Monetario Internacional le está diciendo a Venezuela, tenemos programado 30.000 millones de dólares intelectuales para el desarrollo de Venezuela y la recuperación de Venezuela, le está diciendo al venezolano, hazlo, busca tu futuro, que te vamos a respaldar. Y eso es lo que tiene que aprender a leer Venezuela para poder reconquistar su mañana. Entender que hay una estructura allá afuera que le está diciendo, entendemos tu problema, ahora soluciónalo. Y eso es lo que tiene que hacer el venezolano. Y eso es lo que cada venezolano tiene que meterse como entre ceja y ceja. Entender que no llegamos aquí por obra y gracia de un gobierno malo, que llegamos aquí bajo un proceso de destrucción y complicidad, que tenemos que identificar a todos los que estuvieron vistiendo de democracia esta barbaridad, que esta barbaridad no es esta elección pasada, que esta barbaridad la estamos repitiendo desde principios del 2000, para poder identificar quiénes son los que le han hecho daño a Venezuela y a partir de allí empezar a buscar a los venezolanos que van a sentar las bases para la Venezuela del mañana, para esa Venezuela futura. Por eso digo, venezolano, sí se puede. Venezolanos, arriba que sí se puede y no se dejen sugestionar por estos delincuentes que lamentablemente eso es lo que pasa. Me da la impresión de que en Estados Unidos también tenemos socialistas enmascarados, ¿no? Que de alguna manera los partidos demócratas prometen cosas que no pueden dar y que no hacen nada y que de alguna manera atacan a Trump cuando quiere que las cosas estén en su lugar. Y claro, este es el problema. Van sembrando al individuo una serie de utopías salvajes que lo que después no pueden cumplir, generan un proceso de insatisfacción y una locura por un sueño ridículo del cual no tiene ningún tipo de basamento y realidad, porque si tú no tienes las capacidades para producir la riqueza, para poder tener el beneficio de desarrollarte, si tú lo tuyo es simplemente repartir, no hay un momento que lo que se reparte se acabó, punto. Ya comienza después la distribución equitativa de la miseria de la cual nos hablaba Margaret Thatcher. Tú sabes que
nada. Fuerza, adelante. Empecemos a que el venezolano se levante y que realmente yo te agradezco muchísimo, Nore Alejandro Leal, que tú hagas esto y que luches. Y es muy difícil hablarlo yo de afuera, pero hay que tener muchas cosas, por decirlo de alguna manera, hablarlo desde tu país, desde la calle, en tu país, desde pasar lo que tú estás pasando. Un Gracias. abrazo, de verdad, yo te admiro y no creas que muchos de los oyentes me dicen, pero no hable tanto de política. ¿Y cómo no hablar de política? No hay sentimiento, no hay sentido de que le puede pasar a ellos, nos puede pasar a nosotros, como puede que nos esté pasando. Es que muchos tenemos que aprender que la política se metió en nuestras vidas por no hablar de política, por no entender lo que estaba haciendo la política con nosotros. Y la política destruye países o las hace grandes. O ciudades, ¿no? No Sí, o solo ciudades, necesariamente países, sino hay sectores cuando también los puede destruir y mandarlo a claro. último lugar de los Estados Unidos. Es increíble, Por supuesto. pero... Y no se dan cuenta, se enojan porque tú lo dices, o tendrías tú que que uno callarse la boca para que sigan trabajando de esta manera, ¿no? Por muchos años de silencio frente a la destrucción que estaba viviendo Venezuela, llegamos aquí. Increíble. Un abrazo, despídete de tus compañeras en todos los lugares donde estén y un abrazo Hay que grandote. entenderlo, hay que entender que Venezuela vale la pena, que hay que luchar por ella, hay que despertar frente a la realidad. El mañana inmediato que tenemos es oscuro, pero el futuro que tenemos está lleno de carga positiva, de desarrollo, de oportunidad. Venezuela vale, y no hay mejor país para el futuro de nuestros hijos que nuestro país. Fíjate que yo me acuerdo una cosa, cuando tú ves a un individuo que está agachado y dice, ya, se venció. No, el tipo se agachó para dar un salto mayor. Tomar impulso, vamos a tomar Claro, impulso, no vamos a hay que, no, recuperar nuestro país. no confundamos las dos cosas, pero un abrazo grande. Te Gracias, queremos profesor. mucho. Muy buenas noches. Buenas noches.